Estás escuchando Código Futuro. ¿Cómo va? Este es un nuevo capítulo de Código Futuro. Soy Gasti Lobo y hoy tenemos a un astrónomo, exdirector del Planetario de La Plata. Él es Diego Bagú. Bienvenido. Hola Gasti, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Diego, ¿cómo llegaste a ser astrónomo? Porque es la pasión de mi vida. Desde muy chico, desde que tengo memoria, muy pequeño, el espacio, el cielo me llamó poderosamente la atención. Los primeros recuerdos que tengo son fotografías de los astronautas del Apolo sobre la Luna, ver la Luna de noche, y me preguntaba cómo es posible que esas personas puedan estar caminando en la Luna con esos trajes, y yo quería ser uno de ellos. Y bueno, fue un camino de ida para toda la vida. Siempre me fascinó. Es una atracción muy grande, una vocación muy intensa que, bueno, en la secundaria cobró más fuerza a partir de algunos docentes, particularmente de un docente muy querido, del cual tengo el mejor recuerdo, profesor de física y de matemática, que siempre nos hablaba de ciencia y de astronomía en particular. Ya te digo, una pasión muy grande, cosa que cuando terminé la secundaria no me llevó a estudiar astronomía de manera directa. Yo comencé a estudiar ingeniería en sistemas en la ciudad de Tandil. Yo soy de allá, de Tandil. Y bueno, hice un par de años de ingeniería de sistemas, pero después finalmente me decidí estudiar astronomía en la Universidad de La Plata. Y bueno, ahí comenzó mi carrera profesional, digamos, en el ámbito de las ciencias espaciales. Ahora, con tanta tecnología, internet, inteligencia artificial, ¿qué es ser astrónomo hoy, 2024? Porque me imagino a alguien mirando por un telescopio, pero ¿me das un detalle de cómo es? Sí, bueno, la imagen no te voy a describir por ahí exactamente mi actividad, porque de hecho la investigación la tengo bastante relegada y me estoy dedicando a otras cosas relacionadas con la docencia, básicamente. Pero te cuento, sí, la actividad de un astrónomo, ¿sí? En general. Y yo te diría a nivel mundial, no solamente en Argentina. Es una carrera netamente científica, de investigación. La imagen del astrónomo con un telescopio dejó de serla desde hace décadas, te diría, ¿no? Por supuesto, los astrónomos observan con telescopios, pero no todos. La astronomía se puede dividir en grandes partes. Una gran parte puede ser la astronomía observacional, que son los astrónomos que, a partir de imágenes capturadas por telescopios u otros instrumentos, trabajan con esas imágenes, sacan información de esas imágenes y llegan a conclusiones a partir de sus investigaciones. Pero hay otra rama, que básicamente es la astronomía teórica, que, por ejemplo, la cosmología es una de esas grandes áreas en las cuales se hace investigación desde el punto de vista teórico. Desde ya, esos resultados a los que llegan los astrónomos que trabajan en astrofísica teórica tienen que ser contrarrestados con las imágenes que toman otros, porque si no estaríamos investigando sobre cosas que desconocemos o que por lo menos no se pueden corroborar. Entonces, el astrónomo, digamos, mirando a través del telescopio, existe en el sentido de aquellos que hacen astronomía observacional, y te diría que hoy en día ya ni siquiera se va prácticamente a los observatorios. En ese sentido, se perdió un poco de ese romanticismo del astrónomo yendo a los grandes observatorios en las montañas para obtener imágenes, porque hoy en día con Internet los grandes telescopios capturan la imagen a partir de gente especializada en manejar esos equipos, que ni siquiera son astrónomos, pueden ser ingenieros o técnicos de esos observatorios, y luego te mandan la imagen por Internet a tu lugar de trabajo, sea la universidad, sea un instituto, sea un otro observatorio, lo que sea. Y bueno, y uno trabaja con esas imágenes. Pero es una carrera apasionante, hay distintas áreas para trabajar. Argentina en ese sentido tiene una riquísima historia astronómica. Pocos países en el mundo tienen la historia astronómica que tiene nuestro país, y hay astrónomos de todas las edades, de ambos sexos. Argentina tiene un altísimo porcentaje de mujeres astrónomas, te diría que es 50-50 entre hombres y mujeres que se dedican a la astronomía, cosa que a nivel mundial es uno de los porcentajes más altos, y abarcamos todas las áreas, desde la astrofísica teórica hasta la observacional, como te cuento, pasando por
astronomía estelar, dedicada a las estrellas, astronomía galáctica, dedicada a las galaxias, planetas, sistemas planetarios, sistema solar, lo que se te ocurra, en Argentina se hace. Así ¿Y, que realmente en ese sentido hay mucho que se hizo y mucho por hacer. y por qué se destaca tanto Argentina? ¿Descubrimos algo o qué es eso que es referente también en el mundo? Desde ya que se han descubierto cosas, ¿sí? Desde aquí, desde Argentina, astrónomos argentinos, pero es porque Argentina tiene una riquísima historia en el campo de la cultura, te diría, en general, ¿sí? Digo, podemos desde ya hablar de la astronomía, pero convengamos que pocos países en el mundo tienen 3 premios Nobel en ciencia, ¿sí? Argentina tiene 5, de esos 5, 3 premios Nobel en ciencia. Poquitos países tienen 3 premios Nobel en ciencia o mucho más. O sea, Argentina tiene una riquísima historia en cultura, en educación pública. Entonces, la astronomía no deja de estar enmarcada en ese contexto en el cual es un país vanguardista en Sí. educación, en ciencia y en tecnología. Pocos países en el mundo también hacen los satélites que hace nuestro país, de comunicaciones y científicos. Por eso, desde mi lado de divulgador también continuamente remarco estas cuestiones, porque es un país que muchos argentinos desconocen, y justamente por desconocerlo luego no se defiende, digamos, las grandes, digamos, actividades que se hacen en nuestro país. Particularmente en la astronomía, hubo un presidente, Domingo Faustino Sarmiento, que ya en la segunda parte del siglo XIX, siendo embajador en Estados Unidos, tuvo contactos con muchísimas personas, entre ellos muchos astrónomos. Y ahí Sarmiento, con la visión, ¿sí?, que tenía, realmente uno puede estar de acuerdo y en desacuerdo, como con todos, con Sarmiento en varias cosas, pero lo que no se le puede negar a Sarmiento era la visión a largo plazo que tenía, ¿no? Esa visión vanguardista que lo llevó a pensar que para desarrollar un país, por ejemplo, la medición del tiempo es un resultado de la astronomía, ¿sí? Netamente de la astronomía. Para organizar un país, por ejemplo, organizar en cuanto a las líneas de ferrocarriles, todo lo que tuvo que ver con el tendido del telégrafo, había que tener una misma hora para todo el país, si no era imposible coordinar actividades, por ejemplo, mensajes telegráficos. Por lo tanto, la astronomía era fundamental para tener una hora propia en nuestro país. Y eso era resultado de la astronomía, y eso lo fue aprendiendo Sarmiento a partir de sus contactos en Estados Unidos, siendo embajador. También todos conocemos, por supuesto, la famosa historia de su contacto con muchas docentes norteamericanas que las trajo a la Argentina, y a partir de ahí nació la educación pública, ¿sí? y la gran alfabetización que se hizo en nuestro país. Por lo tanto, Argentina tuvo, en Latinoamérica, fue el país con los primeros observatorios a nivel profesional. Así se funda el Observatorio Nacional, hoy en día es el Observatorio Astronómico de Córdoba, en 1871. Entonces tenemos una historia larga, no respecto de Europa. Nosotros como americanos somos relativamente jóvenes respecto de Europa. Pero en América, al mismo nivel, te diría, hoy ya no, pero en su momento al mismo nivel que en Estados Unidos. Ujú. Entonces a eso se debe que Argentina tiene la riquísima historia astronómica que hoy en día podemos poner de manifiesto, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo te actualizás? En cuanto al conocimiento astronómico, ¿te referís? Exacto. Bueno, ya te digo, yo he dejado de lado, al menos por el momento, la investigación. Por lo tanto, no estoy en el día a día con mis colegas que están trabajando en investigación astronómica, pero mi actualización pasa en gran medida también, como la de ellos, a través de Internet. Hoy en día no te alcanzarían las horas del día ni los días de la semana para poder absorber toda la información nueva que se genere en el ambiente astronómico. Y yo me imagino que en otras áreas pasará lo mismo. Un médico, un biólogo te diría exactamente lo mismo respecto de sus áreas. Es tanto el conocimiento que se genera a nivel mundial en cantidad y en calidad que es imposible absorber todo. Pero bueno, justamente como también me dedico a la divulgación, más allá de disfrutarlo, es una obligación también de mi parte poder estar al tanto de los acontecimientos. Entonces uno siempre tiene referentes, agencias espaciales
observatorios astronómicos, como para buscar esa información, filtrarla y ver qué es lo más importante hoy en día que podemos conocer o las áreas más importantes de la astronomía, ¿no? Que están haciendo punta, digamos, en ese sentido. Así que, digamos, en Internet, como tantos otros, no soy original en ese sentido. Internet es la fuente principal con la cual me informo y estoy actualizado. ¿Y Elon Musk es un referente? Sí. ¿Informa algo o es simplemente por una carrera espacial? Si uno entra en SpaceX o por las redes sociales, ya se puede enterar de al menos lo que informan a nivel público, ¿no? De las cuestiones que están haciendo. En cuanto a si es un referente en lo que es el acceso al espacio, sí, sin ninguna duda. SpaceX con Elon Musk a la cabeza ha cambiado el paradigma del acceso al espacio. Hasta que no se fundó SpaceX y no se le ocurrió a Elon Musk trabajar con su equipo para la reutilización de cohetes, el concepto de reutilizar un cohete no se tenía en cuenta, era inviable. Un cohete cuando es lanzado al espacio sufre de un estrés en cuanto al material muy, muy fuerte, y el concepto que se tuvo desde el mismísimo inicio de la carrera espacial era que un cohete era prácticamente imposible de ser reutilizado, ¿sí? Obviamente la reutilización de un cohete, la ventaja que tiene es el abaratamiento en el costo. Imagínate que si nosotros tuviésemos que viajar de una ciudad a otra, cada vez que viajáramos tuviésemos que comprar un auto kilómetro para viajar. O si para viajar desde Argentina a Estados Unidos, a Europa o a cualquier lugar del mundo, cada vez que viajásemos tuviésemos que comprar un avión nuevo y no utilizarlo nunca más. Sería una locura, ¿no? Bueno, todo eso ocurrió en el ámbito espacial hasta que llegó SpaceX y dijo, ¿y por qué así? Nosotros nos vamos a proponer reutilizar cohetes. Una empresa nueva, con muy poquitos ingenieros, con un bajo presupuesto, no le prestaron atención en absoluto. Hoy en día, el mundo, las agencias espaciales, la NASA, Roscosmos en Rusia, la mismísima Agencia Espacial China, están copiando el modelo de SpaceX. Así que, amado u odiado como personaje, querible o no querible, admirado o no admirado, Elon Musk cambió el paradigma del acceso al espacio. Hay un antes y un después. Exacto, En la sí. astronáutica respecto de SpaceX, no por una cuestión subjetiva, sino por una cuestión objetiva de hechos. Sí, se entiende perfecto. Y bueno, yendo un poquito a la actualidad, ¿cómo o qué rol cumple la inteligencia artificial en la astronomía? Y bueno, cumple un rol fundamental. El machine learning, por ejemplo, enmarcado en lo que es la inteligencia artificial, es una actividad muy, muy importante para lo que es principalmente análisis de datos, ¿no? Es tal la cantidad de datos que se recolectan a partir de distintos observatorios, particularmente los telescopios espaciales, los que están en el espacio, que la inteligencia artificial ayuda de alguna manera o en gran manera a poder procesar la información de manera cuasi automática, ¿no? Desde ya que siempre va a estar el ser humano para poder dar el visto bueno o no al tipo de información y sobre todo extraer las conclusiones más importantes. Pero hoy en día con inteligencia artificial podés hacer análisis de datos que te permiten, por ejemplo, facilitar la detección de exoplanetas, es decir, de planetas alrededor de otras estrellas, planetas más allá de nuestro propio sistema solar. Simplemente te estoy dando un ejemplo de los cientos y cientos que habrá, obviamente. Entonces, en ese sentido, sí, la inteligencia artificial ayuda preponderantemente al análisis de gran cantidad de datos en Pero, ese sentido. ¿esos exoplanetas no serían visibles sin la ayuda de la inteligencia artificial? Digamos que ayuda a poder detectar candidatos, ¿sí? No es que sin la inteligencia artificial no hubiesen sido detectados. De hecho, la mayor cantidad de planetas han sido detectados hasta ahora sin inteligencia artificial, pero no porque la inteligencia artificial
no esté a la altura o no ayude en ese sentido, sino porque es un concepto relativamente nuevo de un par de años a esta parte. Y los exoplanetas comenzaron a descubrirse desde el año 1995, momento en que fue descubierto el primero, ¿se entiende? Claro. Yo estoy seguro que de aquí en adelante el crecimiento, ¿sí?, en cuanto a detección de exoplanetas va a ser enorme, va a ser exponencial, te diría, porque va a haber más observaciones, va a haber más telescopios, va a haber más gente trabajando en esto y la inteligencia artificial va a acelerar ese proceso de filtrado y detección de datos. Entonces, va a ayudar mucho de aquí en adelante, va a ser cada vez más importante, digamos. En 1995 me decís que se empezaron a descubrir los exoplanetas, pero ahora, en 2024, sí. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es ni más ni menos que la posible detección de elementos químicos que permitan deducir las atmósferas de aquellos planetas que tengan atmósfera, poder llegar a deducir si existe o no vida en esos planetas. Y sería el descubrimiento más extraordinario de todos los tiempos. Imagínate el impacto que habría si un día nos levantamos y nos enteramos por la mañana o por la tarde que se halló vida, al menos en forma microorgánica, ¿no? Seguramente, en otro planeta, en otro mundo, más allá de nuestro sistema solar. Sería el descubrimiento más importante de la historia humana. Tendría unas implicancias increíbles, más allá de lo científico. Tendría profundas implicancias filosóficas. Bueno, ni más ni menos que eso. Hoy en día es una de las ramas más codiciadas, más vanguardistas en ese sentido, poder observar con grandes telescopios, particularmente con el James Webb, el telescopio espacial más grande de la historia, un telescopio de la Agencia Espacial Norteamericana, de la NASA, poder llegar a analizar las atmósferas de esos planetas y ver si en esas atmósferas hay indicios de vida. En ese sentido se está trabajando mucho. ¿Vos qué pensás? ¿Hay vida en otros planetas, en el espacio? Sí, yo estoy convencido, sí, pero por una cuestión estadística, no por una cuestión de deseo. Bueno, obviamente sí, también deseo que se descubra, que exista vida en otros lugares, pero es una cuestión estadística. La vida se originó en la Tierra a partir del agua y a partir de elementos químicos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el hidrógeno, ¿sí? Esos elementos químicos, como el agua en estado líquido también, existen por todo el universo. No es una propiedad exclusiva de la Tierra. Sin ir más lejos, hay lunas en Saturno y en Júpiter que tienen toda una corteza de hielo en su superficie y por debajo de esa corteza de hielo de un par de kilómetros hay agua en estado líquido. Es muy probable que en esos lugares donde hay agua en estado líquido pueda llegar a haber microorganismos. No lo sabemos. Son lugares muy apetecibles para poder enviar naves de acá a unos años. Pero estoy hablando solamente de 2 ejemplos acá, en nuestro barrio, en el sistema solar. Imagínate que nuestro Sol es una de más o menos 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia solamente. 200.000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Es un número... Y galaxias hay... es un número muy grande. ¿Cómo se puede representar gráficamente? ¿Un granito de arena en una playa? ¿Cómo sería? Menos que eso. Hay más estrellas en el universo que granitos de arena en todas las playas del mundo. Es algo colosal. Por lo tanto, la estadística, la matemática, nos está diciendo que sería extremadamente raro que solamente la vida haya cobrado forma acá en nuestro planeta. Lo que pasa es que las distancias en el universo son tan grandes que es muy complejo y muy difícil poder llegar a observar, si es que existe, vida en otros lugares. Bueno, nuestra generación tiene ese gran desafío, el poder hacer el mayor esfuerzo para, en caso de que exista, poder detectar esos indicios de vida. Sería algo extraordinario realmente. ¿Y el humano, literalmente extraordinario? ¿El humano podría vivir en otro planeta en donde no existan los elementos con los que podemos convivir día a día? Si transformamos ese lugar, o mejor dicho, si generamos condiciones artificiales como para poder hacerlo. Sin ir más lejos, al menos por un par de horas, y en la última misión Apolo 17 a lo largo de 3 días, los humanos vivieron en la Luna.
¿sí? Bueno, a partir de sus trajes espaciales y a partir de unas naves muy pequeñitas, los módulos lunares, pero literalmente vivieron en la Luna. Lo que hay que generar ahora son las condiciones en la Luna de máquinas que generen combustible para los cohetes, oxígeno y agua para los astronautas y unos hábitats en los cuales puedan estar viviendo en el interior con presión atmosférica y con temperatura acorde para que el ser humano pueda vivir, por ejemplo, en el interior de esos lugares sin trajes. Lo estoy describiendo de una manera más que sencilla, ¿no? Pero para que se entienda. Lo mismo con Marte. Con Marte se tiene la idea de ir al planeta rojo y vamos a ir seguramente, quizás dentro de 20 años. Lo de la Luna está acá nomás. Ya fuimos hace 50 años, vamos a volver ahora en 4 o 5, sobre todo porque China está también embarcada en esta nueva carrera espacial. Los chinos van a llegar a la Luna sin ninguna duda. Entonces, bueno, se tienen que desarrollar las condiciones para que los astronautas puedan vivir sanos y salvos, digamos. Y en Marte ocurre de acá a seguramente 20 años o un poquito más, también generar ciertas condiciones distintas a la de la Luna, porque Marte es bastante distinto a la Luna, pero bueno, hay que trabajar en eso y hay muchas personas que están trabajando en eso para que, SpaceX es una de las empresas, para que el ser humano se convierta finalmente en una especie interplanetaria, es decir, vivir en otros mundos más allá de la Tierra. O sea que nuestro satélite, la Luna y el planeta Marte sirven como investigación para ver cómo haría el humano para sobrevivir en un planeta no habitable. Sí, exactamente. De hecho, la Luna y Marte no son habitables, entonces hay que generar esas condiciones para poder hacerlo y sería una prueba de que el ser humano se puede adaptar, que puede generar las condiciones para vivir en otros lugares. Hay lugares en los cuales de acá a un par de décadas vamos a estar viviendo. La Luna y Marte es una de ellas. Hay otros planetas que no. Júpiter, Saturno es imposible vivir en ellos, Claro. porque son planetas gaseosos y la gravedad no nos permitiría poder sostenernos, ¿sí? Pero hay lugares que sí, la Luna y Marte van a nuestros lugares para que de acá, dentro de décadas o siglos, estemos viviendo más allá de estar viviendo también acá en nuestro planeta. Hablando de gravedad, voy a algo un poco más teórico, pero hay obstáculos en el espacio y uno de ellos puede ser o un agujero negro o un agujero de gusanos. ¿Qué es cada uno? Los agujeros negros son objetos que existen. Los agujeros de gusano por ahora solamente son una idea teórica. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Nunca hemos visto, nunca hemos detectado un agujero de gusano. Sí, un agujero negro. Un agujero negro es un lugar del espacio, ¿sí? Del espacio-tiempo, habría que decir en realidad, en donde hay cierta cantidad de masa, ¿sí? Tan densa, que la gravedad es tan grande que atrae todo. Atrae todo. Cualquier objeto que se acerque al agujero negro va a caer en esa zona, ¿sí? Va a ser atraído hacia esa zona. Pero no solamente cualquier objeto, y acá viene lo más extraordinario de todo, inclusive la luz. ¿Qué significa que la luz es atraída? Si yo me pongo en una habitación, ¿sí? Y enciendo, o en una esquina del barrio y enciendo una linterna a la noche, si vos estás en la otra esquina vas a ver que encendí la linterna. Claro. Sin embargo, si yo estoy en un agujero negro, cuando enciendo la linterna, el rayo de luz, ¿sí? Intenta salir, pero esos fotones, ¿sí? Esa luz que sale de la linterna es atraída por la gravedad del agujero negro y por lo tanto no puede escapar de la linterna. Por lo tanto, vos no me podrías ver. ¿Se entiende? Entonces hay zonas del universo en donde la gravedad es tan grande que no solamente ningún objeto escapa de esa zona, sino que la luz tampoco. Entonces vos ves en algunas regiones del universo cómo la materia, las estrellas, el gas interestelar, empieza a girar alrededor de una zona oscura y que de golpe desaparece. Cuando cruza determinado borde, técnicamente se llama horizonte de sucesos, horizonte de eventos, cuando cruza determinado borde, esa luz desaparece. Es como que cayó en un agujero. No es que hay un agujero en el espacio. Lo del agujero negro es la analogía que uno hace
a las observaciones que uno obtiene, ¿sí? Entonces, es algo, son de los objetos más extraordinarios. Te aclaro que no sabemos exactamente cómo son en el interior los agujeros negros, tenemos ideas, modelos físico-matemáticos que describen cómo es un agujero negro, pero todavía queda muchísimo por descubrir. Son de los objetos más impactantes, más extraordinarios de la naturaleza. El espacio y el tiempo se deforman tal que el tiempo, por ejemplo, se detiene. Más allá de que no pudiésemos sobrevivir a la caída en un agujero negro, si pudiésemos hacerlo, el tiempo se detendría. ¿Sí? Porque el tiempo depende también de la gravedad. Eso es algo que descubrió Albert Einstein hace más de 100 años con su teoría de la relatividad general. El tiempo se detendría, no pasaría más el tiempo. Y eso es algo que a nuestra cabeza es muy difícil de comprender. Lo podemos llegar a comprender desde el punto de vista de la matemática, de las ecuaciones. Es decir, Pero a uno le parece que el tiempo continuamente tendría que transcurrir. Y la respuesta es no. El tiempo transcurre de acuerdo a la gravedad que exista en la zona donde uno se encuentra. Por supuesto que todos nosotros vivimos en nuestro planeta prácticamente con la misma gravedad y por lo tanto el tiempo transcurre para todos de la misma manera. Pero si fuésemos a un lugar en donde la gravedad fuese mucho más intensa, el tiempo pasaría más lento y en un agujero negro directamente se detendría. Eso es algo increíble. Uno lo cuenta y hasta a uno mismo le cuesta realmente visualizarlo, pero es así. lo predijo Albert Einstein hace más de 100 años. saliendo de la teoría, entonces si uno está en un cuerpo espacial en donde hay mucha gravedad y está por unos minutos, supongamos 5 minutos, sale de ahí y vuelve al planeta Tierra, va a ver a sus seres queridos envejecidos. Sí, absolutamente. Y de acuerdo a cuánto fue el campo de gravedad en el que estuviste, los vas a ver más viejos o menos viejos. Exactamente, sí. Y es así, biológicamente uno también. Porque no es que el cuerpo de uno envejece a la misma velocidad que en la Tierra y lo que se va demorando es el reloj. No. Biológicamente también. Literalmente, explícitamente, el tiempo corre más despacio. Es algo extraordinario, por eso lo maravilloso de estas cuestiones, ¿no? ¿Y existe manera porque existe la velocidad de la luz, pero existe manera de doblar el tiempo para llegar de un punto del espacio al otro de una manera más rápida? Ahí es donde nace la idea de los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano es una idea teórica que básicamente lo que describe es si vos en algún lugar podés deformar tanto el espacio-tiempo, pensémoslo como una sábana, ¿no? Y entonces un agujero negro sería una enorme depresión en esa sábana, en donde esa sábana se hunde, ¿sí? Ahora, si esa sábana la llegamos a doblar, le hacemos un doblez, y de un lado ponemos un agujero negro y del otro lado también un agujero negro, capaz que esas depresiones se pueden llegar a encontrar, ¿se entiende? Entonces podríamos viajar, en lugar de recorrer toda la sábana de un punto a otro, podríamos, entre comillas, cruzar la sábana a través de ese túnel que generan esos dos agujeros negros. Básicamente a eso le denominamos agujero de gusano. Yo lo estoy describiendo, por favor, de una manera muy somera, Sí, sí, se entiende. muy descriptiva, pero no tengo manera de hacerlo a través de un celular si no es así, ¿no? Pero esa es una idea teórica. Nunca se ha observado ese, entre comillas, puente espacio-temporal entre dos regiones del espacio-tiempo, justamente. Y Diego, Así que bueno, es simplemente una idea teórica. ¿cómo crees que va a ser el futuro? Yo soy optimista. El futuro, ¿te referís en términos generales Con descubrimientos astronómicos, ¿cómo va a Y ser la bueno, astronomía del futuro? soy optimista porque creo que se vienen los mejores tiempos en ese sentido. Lamentablemente va a haber muchos conflictos también, me da la sensación, muchos conflictos bélicos. Se van a ampliar las brechas, me parece, sociales en todo el planeta. Va a haber grandes cambios. China e India van a pasar a ser potencias mundiales. Bueno, China ya lo es, pero digo, va a ser la principal economía mundial de acá a pocos años. Eso va a generar un desequilibrio en los poderes políticos y sociales
enormes. India va a ser la segunda potencia mundial. O sea, el mundo va a virar, el centro neurálgico del planeta, en términos políticos y en términos sociales, va a virar de Occidente hacia Oriente Medio y el lejano Oriente. Y eso para nosotros los occidentales va a ser un cambio muy profundo, ¿sí? De ahí la frase que muchas veces cuando nosotros éramos chicos escuchábamos, tenés que estudiar inglés, y hoy a muchos chicos dicen, tenés que estudiar chino mandarín, ¿viste? Porque va a cambiar radicalmente el mundo. En términos astronómicos, en términos espaciales, yo creo que se vienen los mejores años, porque van a ser los años en los cuales haremos los grandes descubrimientos. Por ejemplo, yo estoy convencido de que en algún momento se va a descubrir vida, al menos en forma de microorganismos, ¿no? En otros lugares. Y eso va a ser impactante, y va a ser la época en la cual el hombre se va a establecer definitivamente en la Luna. Y eso nos va a permitir convertirnos en una especie literalmente interplanetaria. Va a ser la primera vez en la historia humana en que la especie humana viva al mismo momento en dos lugares distintos. Y de acá a 20, 30 años estaremos en Marte. Entonces me parece que en ese sentido se vienen los mejores años de la historia. Ahora, ¿descubrir vida puede ser una amenaza para el humano? No, yo creo que no. Yo creo que no. En todo caso podría llegar a ser una amenaza por el poder autodestructivo que tiene el ser humano, pero no porque esa vida nos amenace a nosotros, ¿entiende? Sí. Para nada, en absoluto, en absoluto. Al contrario, eso tendría que reflejar las maravillas de la naturaleza, el milagro de la naturaleza. Cuando le digo milagro no me refiero, no lo pongo en términos religiosos, sino en términos de la maravilla que hace la aleatoriedad de la naturaleza para que pueda generar vida a partir de elementos químicos. Por supuesto, yo lo estoy comentando desde un punto de vista netamente científico, desde un punto de vista netamente natural. Y desde ya que aquellos que quieran y deseen darle un componente religioso están más que en su derecho, ¿sí? Entonces creo que cada uno tiene que darle la interpretación que desee y que crea conveniente. Pero me parece que va a haber un denominador común en todo esto, que es maravillarnos, en definitiva, de poder darnos cuenta de que la vida no solamente cobró lugar acá en este planeta, sino en otros lugares. Y de los descubrimientos recientes, ¿cuál fue el que más te impactó? El último, no sé si decir el último gran descubrimiento, pero no puedo dejar de asombrarme. Lo que pasa es que ya tiene varios años ese descubrimiento, ¿no? Pero bueno, me lo acuerdo como si fuese el día de hoy. En 1998, ya pasaron varios años, por cierto. Pero bueno, yo ya estaba estudiando astronomía. Yo ya estaba en el Observatorio de La Plata y me acuerdo que en ese año la gran novedad fue que no solamente nos dimos cuenta que el universo se estaba expandiendo, que era una idea que ya existía de la década del 30 con Edwin Hubble en Estados Unidos, sino que lo hacía de manera acelerada. Y ese descubrimiento fue un antes y un después en la historia de la astronomía, porque implicó darnos cuenta de que en el universo no solamente tenía que haber otra cosa, que no sabíamos qué era, y es más, no sabemos qué es, no tenemos la menor idea qué es energía oscura, pero lo más impactante de todo esto fue que entre energía oscura y materia oscura, dos entidades que no sabemos qué son, ¿sí? Ni qué las genera, ni cómo están formadas, forman aproximadamente el 95% del universo. O sea, todo lo que vemos que es extraordinario en términos de grandeza, de cantidad, galaxias, estrellas, planetas y todos los objetos que se te puedan ocurrir, que es de una vastitud enorme, todo eso forma solamente el 5% aparentemente del universo. Entonces, como me dijo una vez un niño en un colegio, pero entonces, Diego, no sabemos absolutamente nada prácticamente. Y yo lo miré con mucho cariño y con asombro porque era pequeño en edad. Y le dije, sí, tenés razón, sabemos muy poco, cada vez sabemos más, cada vez sabemos un poquito más. Pero a medida que sabemos cada vez un poquito más en cuanto a cantidad de conocimiento, nos damos cuenta que lo que queda por conocer cada vez es más también. Y yo creo que ese fue uno de los últimos grandes
saltos en la historia humana en cuanto a lo que es la astronomía. Después, por supuesto, mucho más acá en el tiempo, la gran cantidad de exoplanetas que se están descubriendo y las nuevas observaciones del telescopio James Webb, que van a poner en jaque ciertos modelos que tenemos hoy en día, cosmológicos también, en cuanto a cómo es el universo. Bueno, estamos en una época maravillosa para investigar. Diego, ese mensaje que le diste a este chico de la escuela, de cada vez sabemos un poquito más, es gracias a vos y por tus aportes, como en este podcast, en Código Futuro. Así que, primero que nada, agradecerte por brindarnos esta información. Y como sos tan maravilloso, sos un astrónomo, me gustaría que dejes tu mensaje en esta cápsula del tiempo que es Código Futuro para poder cerrar este capítulo. ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje va más allá de la astronomía, pero es algo que descubrí a partir de la astronomía. Y es un mensaje para todos, espero que pueda servir para todos, pero como educador, como docente, no dejo de pensar en los más chicos. Y mi mensaje es que en la vida, todos, grandes, chicos, jóvenes, adultos, niños, traten de descubrir qué es lo que los apasiona, cuál es la pasión de sus vidas. Porque si uno descubre cuál es la pasión de su vida, y ni hablar si se puede dedicar a eso, no significa que va a ser por definición feliz, pero va a tener más chances que otros de poder serlo. Cuando uno está motivado por la pasión de su vida, las cosas de alguna manera hacen que la vida de uno sea un poquito más fácil que lo normal. Así que traten de descubrir qué es lo que los apasiona. Diego Bagú, esto es Código Futuro. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes.